El pasillo del destacamento de entrenamiento Sio Bravo llevaba su mezcla habitual de ecos y acero. Las botas golpeaban el suelo en olas constantes. Los casilleros de metal zumbaban al cerrarse de golpe y el tenue aroma a aceite flotaba desde las jaulas de equipo cerca del extremo lejano. Norolane entró al corredor con un ritmo tranquilo y constante, sus brazos rodeando un paquete de documentos de briefing que había revisado 3 veces antes de entrar. Llevaba su habitual cardigan neutro sobre una camisa azul marino simple, nada en su apariencia lo suficientemente llamativo como para exigir atención, pero la atención la encontraba de todos modos. Un par de candidatos Seal se dieron codazos mientras ella pasaba, susurrando lo suficientemente alto como para ser escuchados. Uno la llamó la chica del papeleo. Otro sonrió burlonamente sobre que la biblioteca se había quedado sin marcadores de nuevo. Su risa fue suave al principio, luego se agudizó cuando ella giró hacia la sala de briefing. Un teniente estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados, divertido. Inclinó la barbilla y preguntó si ella estaba allí para alfabetizar sus estantes de equipo para la inspección. Los candidatos detrás de él resoplaron como si el chiste mereciera aplausos. Nora no se inmutó. Simplemente ofreció un educado asentimiento, sostuvo los documentos un poco más fuerte y pasó junto a ellos con la misma gracia constante que siempre llevaba. No se defendió, no reaccionó, no les dio ni un solo hilo para tirar. Su silencio los inquietó más que cualquier respuesta podría haberlo hecho. La puerta de la sala de briefing se cerró detrás de ella, pero la tensión persistió en el aire como humo. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a Historias Militares y de Veteranos para que nunca te pierdas estos relatos verdaderos de valentía. Y dinos en los comentarios, desde donde estás viendo hoy. Norolane había cumplido 32 años hacía solo unos meses, pero se conducía con la tranquilidad silenciosa de alguien mucho mayor en el destacamento de entrenamiento Sio Bravo. Era conocida simplemente como la bibliotecaria administrativa, la mujer que gestionaba los archivos, los registros de misiones históricas, los manuales de entrenamiento y los miles de páginas en las que los instructores confiaban cada día. Su oficina estaba ubicada entre el ala de operaciones y el viejo almacén, un lugar por el que la mayoría pasaba sin notar. Pero ella notaba todo. Siempre lo había hecho. Sus movimientos eran precisos, casi elegantes. Manejaba documentos de la manera en que algunos manejaban armas, cuidadosamente, deliberadamente, sin movimientos desperdiciados. Cuando hablaba, su voz era suave, medida, nunca exigía atención, pero imposible de confundir con incertidumbre. Sus ojos tenían el mismo enfoque tranquilo, ya fuera catalogando un nuevo registro de misión o ayudando a un instructor a rastrear un conjunto perdido de cartas de navegación. Sin embargo, esos mismos ojos hacían que muchos la subestimaran. Veían gentileza donde esperaban firmeza. Veían silencio donde esperaban agudeza. Veían a una mujer estudiosa con el cabello cuidadosamente recogido y pensaban que pertenecía a algún lugar más seguro, más tranquilo, más fácil. Cada mañana llegaba antes de la primera campana de carrera. El sol apenas tocaba el horizonte cuando abría la biblioteca, encendía las cálidas luces superiores y comenzaba a ordenar las pilas de briefings de entrenamiento dejados por el equipo de noche. Hacía pequeñas notas a lápiz en las que los instructores confiaban más de lo que admitían. Actualizaba mapas, corregía archivos mal etiquetados y restauraba páginas que habían sido rasgadas durante largas noches de campo. Trabajaba en silencio, contenta con el ritmo del papel y el suave zumbido del sistema de aire, pero fuera de ese espacio pacífico, el mundo la trataba de manera diferente. Los candidatos pasaban junto a ella sin reducir la velocidad, llevando su confianza como armadura. Algunos ofrecían educados asentimientos, pero la mayoría no se molestaba. La veían como una extraña, alguien sin el barro, el sudor y las cicatrices que ellos creían que definían la pertenencia. Cuando entregaba archivos a las aulas, las conversaciones se bajaban justo lo suficiente para sugerir que había interrumpido algo serio.
Cuando se iba, las puertas se cerraban con un poco más de fuerza de lo necesario. Un suboficial, mayor y atascado entre rangos, una vez murmuró lo suficientemente alto para que ella escuchara que tenía el trabajo más seguro de la base. Lo dijo con una sonrisa y un tono espeso con la envidia que intentaba ocultar. Nora simplemente le entregó el archivo solicitado, asintió y se alejó. Otra vez, un recluta que corría por el pasillo golpeó su hombro lo suficientemente fuerte como para hacer que sus papeles se desalinearan. No se detuvo. No se disculpó. Simplemente siguió moviéndose como si ella fuera otra pieza de mobiliario en su camino, y aún así, Nora se mantuvo firme. Su rutina diaria continuó sin quejas. Preparaba carpetas históricas para los reclutas entrantes, asegurándose de que cada detalle coincidiera con los registros oficiales. Asistía a los instructores con la logística para los días conmemorativos, colocando pequeñas banderas y placas con una reverencia que venía de algún lugar profundo dentro de ella. Hablaba gentilmente con los novatos que vagaban por la biblioteca con confusión o nervios, guiándolos a través de manuales u ofreciendo un aliento silencioso. En el almuerzo se sentaba sola, no porque fuera no bienvenida. Nadie la alejaba activamente, sino porque las mesas se llenaban con ruidosas historias de evoluciones pasadas, moretones y rivalidades personales. No le importaba la soledad. Usaba el tiempo para leer viejos relatos de misiones escritos a mano, los que se conservaban de décadas anteriores. Manejaba esas páginas con la misma ternura que otros reservaban para fotografías de familia. Había pequeñas cosas sobre Nora que no encajaban con su título civil, aunque la mayoría nunca las notaba. Su postura era demasiado nítida, demasiado recta, del tipo que se inculca en alguien mucho antes de que trabajara detrás de un escritorio. Cuando entraba a una habitación, sus ojos parpadeaban hacia las salidas y esquinas ciegas instintivamente, no por miedo, sino por hábito. Durante los días de visita de veteranos, nunca daba un paso adelante para saludar a nadie que claramente reconocía. En cambio, se quedaba detrás de los estantes de exhibición, observando en silencio con una expresión complicada, parte respeto, parte distancia. De vez en cuando, alguien captaba estos detalles. Un joven técnico de mantenimiento una vez se detuvo cuando ella lo corrigió sobre un término mecánico en un viejo manual de campo. Su explicación fue demasiado nítida, demasiado experimentada para alguien que supuestamente vivía detrás de un escritorio. Se fue con una expresión desconcertada que persistió mucho después de que se alejó, pero las preguntas nunca duraron mucho en el destacamento Bravo. El siguiente simulacro, el siguiente briefing, la siguiente prueba agotadora alejaba la atención de la silenciosa bibliotecaria. Se movía a través de sus días sin resentimiento, sin amargura, solo una paciencia constante que se sentía fuera de lugar entre reclutas alimentados por adrenalina y ambición. No luchaba por visibilidad. No discutía cuando era desestimada. No se defendía contra las pequeñas pullas que venían con la ignorancia. Caminaba más allá de todo eso con la calma inquebrantable de alguien que ya había enfrentado cosas mucho más pesadas que palabras descuidadas. La mayoría veía a una mujer que no pertenecía a un mundo construido de acero y sudor. Pero la verdad era más profunda, mucho más profunda. Para cuando terminaba su turno cada tarde, el sol se hundía bajo la base, proyectando largas sombras sobre los campos de entrenamiento. Nora siempre hacía una pausa en el muro conmemorativo antes de salir. Cepillaba el polvo de los bordes, enderezaba una corona o volvía a colocar una cinta caída en su lugar. Nadie la veía hacerlo. Nadie sabía por qué le importaba tanto. Un día, mientras salía de la oficina de logística con una pila de carpetas presionadas contra su pecho, un candidato la golpeó de nuevo, esta vez lo suficientemente fuerte como para hacerla dar medio paso atrás. No la miró, no dijo una palabra. Sus papeles casi se resbalaron. Los estabilizó con silenciosa precisión, estabilizándose a sí misma con la misma respiración tranquila que usaba todos los días. Por un breve momento, sus ojos se bajaron, no en derrota, sino en reflexión.
Un destello de algo más profundo pasó por su rostro, una sombra de memorias que nadie más podía ver. El pasillo zumbaba a su alrededor con gritos y risas, inconsciente del peso que ella llevaba sola, y mientras seguía caminando, ese peso la seguía, silencioso, constante, esperando ser revelado. La audiencia también lo siente. Aunque las personas a su alrededor aún no lo vean, algo sobre Nora Lane es diferente. Algo que han pasado por alto. Algo esperando bajo el silencio. El briefing de la tarde siempre llevaba una energía diferente de las sesiones de la mañana. La sala se llenaba lentamente al principio, luego de golpe con candidatos sacudiéndose el sudor de la pista de obstáculos e instructores hojeando sus notas de lección. Nora llegaba temprano como siempre, colocando una pila de paquetes de briefing limpios y nítidos en cada asiento alrededor de la larga mesa. Se movía con silenciosa precisión, alisando bordes, enderezando bolígrafos, asegurándose de que cada candidato tuviera lo que necesitaba antes de que comenzara la sesión. Cuando la sala se acomodó, se dirigió al frente con las carpetas restantes cuidadosamente metidas bajo su brazo. El capitán Rhodes estaba cerca del proyector, preparándose para guiar a los candidatos a través de su próximo conjunto de simulacros de navegación. Nora esperó su asentimiento antes de distribuir los paquetes finales. Era una rutina simple, una que llevaba a cabo todos los días, pero el tono en la sala cambió en el momento en que dio un paso adelante. Algunos candidatos intercambiaron miradas. Uno exageró un susurro. Otro se reclinó en su silla con una sonrisa divertida, mientras Nora colocaba un paquete frente a un joven candidato llamado Briggs. Detectó un error menor en el mapa impreso, una coordenada de cuadrícula incorrecta que podría desviar todo el simulacro si se dejaba sin corregir. Corrigió silenciosamente el número con un bolígrafo fino, asegurándose de que la anotación coincidiera con los datos oficiales. Briggs lo notó y se rió por lo bajo. Ahí está, murmuró a su compañero. Un error tipográfico de la dama de la biblioteca. El comentario provocó una ola de risitas bajas en la mesa. Alguien en la parte de atrás agregó algo sobre mantener los libros de cuentos y los manuales separados la próxima vez. Nora no se alteró. Simplemente entregó el último paquete, ajustándose las gafas con tranquila paciencia. El capitán Rhodes escuchó la risa. No se unió, pero tampoco la detuvo. En cambio, se movió incómodamente, se aclaró la garganta y continuó configurando el proyector. Su silencio dijo suficiente. Estaba avergonzado, pero no lo suficiente como para intervenir. Nora se movió para pararse cerca de la pared lateral, lista para irse en silencio una vez que Rhodes comenzara la presentación. Pero mientras escaneaba los materiales una última vez, sus ojos se detuvieron en una columna de programación. La evolución de navegación cronometrada de la unidad Bravo había sido listada incorrectamente, establecida con 30 minutos de diferencia de su simulacro sincronizado previsto con el equipo Alfa. El error no era enorme, pero era suficiente para desajustar la coordinación y retrasar todo el ciclo. Se acercó a Rhodes y habló en un tono bajo. Señor, la evolución cronometrada de Bravo parece estar mal escrita aquí. Debería seguir a la de Alfa por 10 minutos, no 30. Rhodes parpadeó hacia la hoja, luego hacia ella, incómodo, como si su corrección desafiara su autoridad. Antes de que pudiera responder, otro candidato escuchó. Probablemente usa pestañas de marcadores para planificar misiones, dijo lo suficientemente alto como para ganar risitas. Alguien más agregó, apuesto a que nunca dejó un escritorio en su vida. Nora no cambió de expresión. Señaló con calma los datos, los rastreó hasta la hoja de programación original que llevaba y se la ofreció a Rhodes para verificación. El capitán revisó la información, dándose cuenta de que ella tenía razón, pero en lugar de reconocerlo abiertamente, dio un breve asentimiento. Me encargaré de eso, dijo, aclarándose la garganta de nuevo. Los candidatos tomaron su reticencia como una señal. Por supuesto que lo detectó, susurró uno dramáticamente. Instintos de estantería. Algunos se rieron abiertamente.
Otros miraron hacia abajo en un silencio incómodo, inseguros de si la burla era merecida o excesiva. Un par de novatos miraron a Nora con inquietud, sintiendo algo extraño en el tono de la sala, pero careciendo de la confianza para contrarrestarlo. Las dinámicas de grupo cambiaban como el clima, rápido, impredecible e influenciado por quien hablara más fuerte. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Hablarías o te quedarías en silencio? Nora se mantuvo firme. Dio un paso atrás de la mesa, con las manos dobladas suavemente frente a ella, y esperó a que Rhodes comenzara. Cuando lo hizo, el briefing avanzó, pero la corriente subterránea de risas persistió. A mitad de la sesión, otro grupo de susurros se elevó detrás de ella. Una bibliotecaria nunca podría entender el campo. Probablemente piensa que la topografía es un índice de capítulos. Es inofensiva, Nora escuchó cada palabra. Su expresión no cambió. Continuó revisando la hoja de asistencia en silencio, marcando quién había recibido materiales y quién aún necesitaba copias actualizadas. Su postura se mantuvo recta, su enfoque constante, como si nada de eso la tocara. Rhodes concluyó la sesión con instrucciones para los simulacros del día siguiente. Mientras despedía a la clase, Nora dio un paso adelante para recoger paquetes extra. Un candidato casi chocó con ella mientras salía apurado, murmurando algo sobre llegar tarde para las revisiones de equipo. Otro pasó junto a ella sin ningún reconocimiento. Aún así, ella permaneció compuesta. Salió de la sala con pasos medidos, reuniendo los documentos restantes contra su pecho. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, pero los ecos de burla la siguieron al pasillo, flotando tras ella como polvo en la luz de la tarde. Sus botas golpeaban ligeramente contra el concreto mientras caminaba hacia el campo de entrenamiento. Afuera, el viento barrió el terreno abierto, llevando arena a través del pavimento y arrastrando el tenue aroma del océano. El campo estaba ruidoso con movimiento, instructores gritando órdenes, candidatos arrastrando trineos con peso y el anillo metálico del equipo resonando en el aire. Nora se detuvo por un momento al borde de la pasarela. El viento tiró de su cardigan, liberando mechones de su cabello. Cerró los ojos brevemente, dejando que la brisa asentara algo dentro de ella. El mundo a su alrededor se movía rápido y ruidoso. El mundo dentro de ella se movía constante y silencioso. Y en algún lugar bajo todo el ruido, el conflicto creciente se acercaba más. No porque ella fuera débil, sino porque todos asumían que lo era. No conocían la verdad. Todavía no dio un paso adelante, dirigiéndose hacia el lado lejano del campo de entrenamiento, la arena arremolinándose a sus pies como un telón esperando levantarse. La mañana siguiente trajo una luz más suave a la base, del tipo que se extendía largo a través de las pasarelas y hacía que el campo de entrenamiento se viera casi pacífico. Nora abrió la biblioteca más temprano de lo habitual, dejando que el silencio se asentara antes de que comenzara la prisa del día. Se movió por los pasillos con un carrito de materiales, respirando el aroma familiar del papel viejo y la madera pulida. Era su momento favorito, la única hora en que todo se sentía quieto. La primera pista llegó antes de que la mayoría de los candidatos estuvieran despiertos. Un historiador marino, el teniente Coronel Harris, entró a la biblioteca con un educado asentimiento. Era mayor, gris en las sienes y conocido por dar conferencias contundentes sobre preservar la historia operacional. Sin embargo, con Nora, su tono se suavizaba inmediatamente. «Buenos días, señora Lane», dijo, bajando su voz como si entrara a una capilla. Nora asintió de vuelta gentilmente. «Buenos días, señor». Los nuevos archivos de reconocimiento están en la mesa central. Harris la miró con una familiaridad que no coincidía con su descripción de trabajo. Le agradeció con una seriedad que hizo parpadear a uno de los candidatos entrantes en confusión. El teniente coronel no trataba a muchas personas de esa manera y definitivamente no a bibliotecarias. Cuando Harris se alejó para revisar los documentos, Nora reanudó el almacenamiento.
Pero el candidato se quedó, fingiendo revisar la vitrina de exhibición cerca de la puerta mientras la observaba con curiosidad entrecerrada. Su atención se desplazó al viejo rifle M40 montado dentro del vidrio, una pieza histórica destinada a inspirar a los novatos. Nora se detuvo a su lado, notando su agarre torpe mientras intentaba imitar la postura que había visto en fotos. Sin pensarlo, ofreció una corrección silenciosa. Tu mano de apoyo debería estar más adelante, justo debajo del punto de equilibrio. El candidato se tensó, sobresaltado. Correcto. Seguro, ella se acercó más, con las manos flotando pero sin tocar, guiándolo con tranquila claridad. Aquí. Si lo sostienes así, reducirás el balanceo en la línea de mira. Ajustó su agarre, y la diferencia fue inmediata. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Eso está realmente correcto, dijo suavemente, más para sí mismo que para ella. Nora simplemente asintió, luego volvió a su carrito de almacenamiento. El candidato se quedó congelado por un momento, reproduciendo su instrucción en su cabeza. Algo sobre su tono, firme, controlado, demasiado natural para alguien sin tiempo de campo, se quedó con él mientras salía. Unos minutos más tarde, Nora sacó un viejo registro de misión del estante inferior de la sección de archivos. El lomo de cuero crujió levemente mientras lo abría. Sus dedos trazaron nombres, fechas y notas garabateadas de hace 10 años, operaciones que conocía demasiado bien. Pero no fue la misión lo que la detuvo. Fue el indicativo de llamada, sombra 9, la tinta desvanecida se curvaba a través de la página como un susurro de otra vida. Su mano vaciló por el más breve segundo, una sombra cruzando sus ojos. Luego cerró el registro gentilmente, lo deslizó de vuelta en su ranura y estabilizó su respiración. No necesitaba demorarse en viejos fantasmas. Mientras levantaba la siguiente caja hacia un estante superior, su manga se deslizó hacia atrás, revelando una delgada cicatriz debajo de su muñeca. Era el tipo de marca que no venía de cortes de papel o percances de almacenamiento. Era demasiado recta, demasiado deliberada, el eco tenue de una cuchilla o metralla. Un miembro del personal que pasaba la miró, levantando las cejas. ¿Conseguiste eso de todo el archivo que haces? Bromeó ligeramente. Nora bajó su manga con una sonrisa tranquila. Riesgo ocupacional. La respuesta fue vaga, inofensiva y completamente poco convincente. Más tarde en la mañana, informó a un instructor sobre actualizaciones de los manuales de navegación submarina. Explicó ciertos marcadores de profundidad y ajustes tácticos con una fluidez que lo hizo pausar a mitad de oración. ¿Dónde aprendiste esa terminología?, preguntó, inclinando su cabeza. Ella le entregó los documentos corregidos sin romper su calma. De más lugares de los que puedo enumerar. El instructor la observó por un momento, sintiendo las capas detrás de esa respuesta, pero sin presionar más. Nora tenía una forma de cerrar puertas sin parecer reservada. No daba nada, pero nada de lo que decía se sentía como una mentira. Afuera, un grupo de candidatos comenzó un simulacro de transporte de troncos. Sus gritos resonaron a través de las ventanas de la biblioteca. Una voz se elevó bruscamente, un estallido de angustia o dolor. La cabeza de Nora se giró hacia el sonido instantáneamente, postura recta, ojos entrecerrados como si rastreara la fuente. El instructor a su lado lo notó. Lo escuchaste antes que yo. Viejo hábito, dijo simplemente. No elaboró. No necesitaba hacerlo. Su lenguaje corporal decía más que sus palabras jamás podrían. La forma en que cambió su peso sutilmente hacia el sonido, la forma en que su mirada analizó la dirección, la forma en que su respiración se estabilizó, preparada. Estas no eran las reacciones de alguien acostumbrado solo a habitaciones silenciosas y pilas de papel ordenadas. El suspenso a su alrededor creció como una tormenta silenciosa, inadvertida por aquellos demasiado ocupados para mirar más profundamente. Pero los pocos que prestaron atención comenzaron a preguntarse. Se movía con conocimiento que no debería tener. Veía detalles que otros perdían.
reaccionaba con una precisión que no coincidía con su título de trabajo. Sin embargo, nunca se jactó, nunca insinuó, nunca buscó reconocimiento. Todo lo que revelaba venía en destellos accidentales, como luz deslizándose a través de las grietas de una puerta sellada. Para el mediodía, los susurros comenzaron a formarse entre los pocos observadores. Nada concreto, nada audaz, solo curiosidad rozando los bordes de sus suposiciones. ¿Quién era exactamente Nora Lane? ¿Por qué un historiador la respetaba como a una compañera y no como a una bibliotecaria? ¿Por qué corregía una postura de rifle como si lo hubiera hecho 1000 veces? ¿Por qué miraba los registros de misión como si los recordara? ¿Por qué giraba hacia el peligro antes que nadie? Las preguntas permanecieron sin ser dichas, pero persistieron. Ninguno de estos momentos reveló la verdad todavía. Solo profundizaron el misterio. Solo levantaron el telón un poco más alto. Y pronto todo el destacamento vería la pieza que todos los demás habían perdido. El simulacro de supervivencia en agua se suponía que era rutinario esa tarde. Los candidatos habían pasado la mañana practicando aguantar la respiración, caídas de equipo y técnicas básicas de rescate bajo los ojos agudos de los instructores. La cubierta de la piscina resonaba con órdenes, salpicaduras y el pesado golpeteo de chalecos con peso siendo arrojados sobre bancos de metal. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas altas, reflejándose en el agua en ondulantes láminas azules. Nora llegó con una pila de manuales actualizados bajo el brazo, planeando dejarlos antes de regresar a la biblioteca. Caminó a lo largo del borde de la piscina cuidadosamente, evitando charcos, su silenciosa presencia casi invisible contra el ruido del entrenamiento. Los instructores estaban distraídos por un mecanismo de cuerda que funcionaba mal en el lado lejano de la sala. Una polea se había roto durante una demostración de caída de equipo. El metal resonaba mientras intentaban asegurarlo, gritando instrucciones sobre el sonido. Con los instructores ocupados, el simulacro continuó vagamente. Los candidatos se turnaban para saltar con equipo de combate completo, nadar hasta el centro, luego realizar una liberación controlada en profundidad. Era exigente incluso en días tranquilos, pero con los instructores enfocados en otra parte, el tiempo estaba desajustado. Un candidato, un recluta delgado llamado Morrison, golpeó el agua mal. Su equipo se retorció a su alrededor mientras se hundía. Cuando resurgió, no estaba respirando correctamente. Sus brazos se agitaban contra el arrastre del chaleco. Sus ojos estaban abiertos con pánico. Un segundo recluta gritó, «Está atascado», pero su voz fue ahogada por el choque de metal en el lado lejano de la piscina. Nora se congeló por medio latido. No por miedo, su instinto simplemente calculó la situación con aterradora velocidad. Los instructores todavía estaban ocupados. Los candidatos estaban en un grupo apretado, inseguros de qué hacer sin órdenes directas. La cabeza de Morrison se deslizó bajo la superficie de nuevo, y esta vez no volvió a subir inmediatamente. Nora colocó los manuales en el banco. Luego se quitó los zapatos. Sus movimientos fueron tan suaves que nadie procesó lo que estaba sucediendo hasta que pisó el borde de la piscina. Sin dudarlo, se zambulló. Pero no se zambulló como una bibliotecaria. Se zambulló como alguien que lo había hecho bajo presión, en peores condiciones, en aguas mucho menos perdonadoras. Su cuerpo cortó la superficie con perfecta alineación, apenas un chapoteo detrás de ella. El agua se cerró sobre ella mientras se deslizaba hacia Morrison con poderosas brazadas. Por un momento, la ruidosa sala se sintió extrañamente silenciosa. Algunos candidatos corrieron al borde, gritando su nombre, pero ella no los escuchó. Ya estaba debajo de Morrison, volteándolo con precisión practicada. Bajo el agua, aflojó una de las correas enredadas con una mano mientras estabilizaba su cuerpo con la otra. Sus movimientos eran eficientes, controlados, enseñados por necesidad en lugar de videos de entrenamiento. Cuando emergió con él, mantuvo sus vías respiratorias despejadas,
Un brazo apoyando su espalda mientras empujaba hacia la pared usando un limpio golpe lateral táctico, los instructores finalmente giraron, alertados por el repentino alboroto. Se congelaron a mitad de paso mientras Nora alcanzaba el borde de la piscina. Varios candidatos se inclinaron para ayudar a levantar a Morrison, sus rostros pálidos. Nora los guió con calma. Mantengan su cabeza elevada. Respiren con él. Cálmenlo, su voz era firme, constante, el tono de alguien que había hecho esto cientos de veces. Morrison tosió fuerte, agua derramándose de su boca. Parpadeó, aturdido, mirando a Nora con sorpresa. Eres la bibliotecaria, susurró. Nora ofreció una leve sonrisa. Todos leen algo diferente. Cuando salió de la piscina, agua cayendo en cascada por su ropa, el silencio cayó sobre la cubierta. Incluso los instructores, hombres que habían visto rescates de combate en despliegues, la miraban como si intentaran categorizar lo que acababan de presenciar. Ella recogió sus zapatos con calma, como si simplemente hubiera recogido un libro caído del suelo. Un candidato finalmente expresó lo que todos estaban pensando. ¿Dónde aprendiste eso? Nora exprimió el exceso de agua de su manga con completa compostura. A veces leo el manual, dijo ligeramente. Te sorprendería lo que se queda. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Los instructores intercambiaron miradas. Uno de ellos, el jefe Holt, agarró su portapapeles y garabateó algo rápidamente. Otro instructor murmuró que su forma de rescate era más limpia que la mitad del personal en servicio activo. Incluso Morrison, todavía tosiendo, seguía mirándola con incredulidad. Mientras caminaba de regreso hacia el banco para recoger los manuales, un cambio silencioso la siguió. Las voces burlo.